Bueno, estamos con Carlos Loza de Ex Detenidos Desaparecidos, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que nos acompaña hoy en el Noticiero Popular de Barricada TV. Bienvenido, Carlos. Gracias. Lo que vamos a hablar hoy con Carlos refiere al tema que se votó la semana pasada en senadores y que hoy se aprobó en diputados, del traspaso de Ciudad a la órbita de Nación de la administración de 5 ex centros de detención, de clandestinos de detención, y la disolución del Instituto de Espacio para la Memoria, ¿no? Bueno, en principio preguntarte de qué se trataba este instituto, qué era lo que tenía dentro de qué englobaba el espacio, digamos, y de qué se trata esta votación puntualmente. Bueno, el Instituto de Espacio para la Memoria era un organismo autárquico y autónomo que estaba integrado por organismos de derechos humanos. La Asociación de Detenidos Desaparecidos no integraba este Instituto de Espacio para la Memoria, y el instituto había desarrollado actividades que tenían que ver con mostrar lo que había sido el campo de concentración, administrar prácticamente. Lo que sucedió es que se decidió en votación, y se terminó de decidir en diputados, su disolución. Bueno, esto podemos decir que arranca concretamente desde el año pasado, de mucho antes, pero cuando fue los asaditos en la ESMA, los actos partidarios, la banalización de un centro clandestino de detención, el cambio de nombre, o sea, lo han rebautizado al campo como ex-ESMA. No hay ningún campo de concentración que se llame ex, ni Auschwitz, ni nada, se llaman con el nombre original. Para nosotros sigue siendo la ESMA, y fue lo que fue, un centro de tortura, de muerte y de la militancia, de lo mejor de la militancia que había desarrollado nuestro pueblo en esa época. El colmo fue cuando intentaron hacer un proyecto museográfico a escondidas con la Universidad General San Martín, directamente de la Secretaría de la Presidencia por Parrilli, donde se gastaba mucho dinero en remodelar algo que no tiene que ser remodelado porque ya por sí solo habla el campo clandestino. No es necesario explicarlo con modificaciones ni para corregirlo o para empeorarlo o mejorarlo, para nada. Entonces se pretendió hacer una apuesta museográfica tratando en un principio iban a hacer una fuente en donde era el sótano, después paneles en las paredes, cuadros, iluminación. Bueno, finalmente nosotros presentamos, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, presentamos un proyecto, una intervención judicial para que se expidiera el juzgado, porque ese es un lugar de prueba. Todavía nosotros nos vamos enterando de marcas que hay en ese lugar, de compañeros que la han dejado y que no han vuelto a entrar, o inclusive números que han anotado, y algunos que no han vuelto al campo clandestino lo pueden llegar a reconocer si no es modificado, porque bueno, los compañeros ingresaban y tenían que guiarse por los lugares que podían haber estado. Entonces eso era una demostración de que se alteraba la prueba, sabiendo que hay muchos casos que todavía no son casos en este juicio de ESMA, y muchos compañeros de esos que son casos no habían ingresado. Hay una especie de apropiación simbólica de la memoria, ¿no? Con respecto al kirchnerismo, digo, desde el 2003 hasta parte, con el momento en el que bajamos el cuadrito de Videla, y lo que continuó, digamos, si fuera por lo simbólico desde bajar el cuadrito, digo, estaríamos todos de acuerdo. El tema puntual que vos nombrás, por ejemplo, de los asados en la ESMA, fue catastrófico, fue una burla total a la memoria de todos los compañeros, ¿no? Bueno, ese es el tema de fondo. Yo termino con esto de cómo es el resultado. Entonces, como no pudieron y la Cámara Federal de Apelaciones decidió no modificar el lugar, no tocarlo, prohíbe la intervención de nadie, entonces no se le ocurrió mejor idea al gobierno nacional que, en acuerdo con el PRO, decidieron transferir los centros al Estado Nacional.
O sea, la mejor manera es disolver el IEM y transferir esos centros al manejo del gobierno nacional. Bueno, todo una arbitrariedad que terminó votando el PRO la semana pasada en la legislatura con el Frente para la Victoria, hoy en la Cámara de Diputados, donde también hubo incidentes entre algunos diputados con algún compañero de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, se reflejó todo eso en una situación de crisis, ¿no? Lo que se está poniendo acá en crisis es una impostura acerca de lo que es los derechos humanos. Y ahí viene el tema de fondo, lo que vos planteás. Lo que está aquí es una disputa por la memoria y por la narrativa histórica, no hablamos del relato. Claro, ¿y qué significa entonces en ese marco para la lucha por los derechos humanos y para la defensa de la memoria este traspaso que hay hacia el Estado Nacional y haberlo disuelto justamente esta idea de autarquía y autonomía? Exactamente, o sea, además debemos mencionar la precariedad con la que estuvieron los trabajadores durante todo este tiempo, o sea, contratos por locación de servicios, sin obra social, sin un salario digno, sin descuentos jubilatorios. Y bueno, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de todo eso. El presupuesto muy bajo que la ciudad otorgaba al organismo y que se había pedido esa modificación, bueno, eso se llevó por delante los derechos de los trabajadores, y los trabajadores también, no solo la memoria y la historia se ven perjudicadas, sino los trabajadores que también están encargados de hacer las visitas, de hacer investigaciones cuando pudieron hacerlo. Y lo que significa para la lucha de los derechos humanos es un retroceso. Nosotros entendemos que no es mejor una dirección del Estado cuando hay organizaciones de derechos humanos en un lugar que tienen voz y voto y se delega en un gobierno que, bueno, previsiblemente va a ser del año que viene un gobierno que no se caracterice por la defensa de los derechos humanos. Es una nueva generación de gente que ha vivido alejada de esa historia y que además tiene antecedentes de neoliberalismo, ¿no?, que han participado. Me parece que hay un tema también ahí que tiene que ver con el lugar del gobierno de la ciudad y el macrismo también en ese ámbito, que dice: yo me lavo las manos acá, a mí no me interesa tocar el tema de derechos humanos, que esto se haga cargo el Estado, y en este caso el gobierno de parte del kirchnerismo. Bueno, sí, el negocio que hacen es deshacerse, o sea, la partida que ellos tenían asignada a estos 5 centros clandestinos de detención se va a hacer cargo del Estado Nacional. O sea, y lo que también se vulnera es como que no hay ninguna provincia que haya cedido su sitio de memoria al gobierno nacional, solamente la ciudad, como si la ciudad no estuviera y sus ciudadanos no estuvieran en condiciones de intervenir en un proceso de memoria. ¿Y cuál es tu lectura respecto a que esta decisión del traslado se haya hecho a espaldas de los mismos militantes, donde no participaran de las comisiones, no participaran del debate en la legislatura o en diputados, y que, bueno, como comentabas vos, los incidentes que se dieron hoy? Ni siquiera la dejaron hablar a Norita Cortiña. A Nora Cortiña. Exacto, no se les permitió hablar, fue un acuerdo entre gallos y medianoche, donde los organismos se enteraron mucho después, cuando ya estaba todo resuelto, 90 días después de la resolución. Y lo mismo pasó con el proyecto museográfico, que lo firmaron la Universidad de San Martín y la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Derechos Humanos, y era secreto, inclusive una cláusula que decía que no se podía divulgar esa información. Esto fue denunciado en el Senado también, o sea que no intervienen aquellos que sí tienen algo para decir sobre esto. No somos consultados para nada y no se tiene en cuenta, y se maneja como una apropiación de la memoria. Entonces, el concepto de memoria que aparece acá en disputa es un concepto de memoria de la muerte de militantes.
y nosotros hablamos de la vida de militantes, preguntarnos por qué, primero reconstruir los grupos de militantes y por qué cayeron, entonces cuál era su historia de vida militante, cómo se organizaban en cada uno de los ámbitos donde desarrollaban sus actividades, y bueno, la relación que tenían con el Estado en su momento, con la burocracia sindical, con la conducción del Partido Justicialista, con las clases dominantes, con las empresas. Entonces eso no se ve reflejado para nada. La resistencia que hubo contra la dictadura, inclusive dentro de los mismos campos de concentración. O sea, de eso está totalmente, no se divulga. Se trata de hacer una memoria light, donde eso no cuente. Entonces, esta memoria que nosotros rescatamos es la memoria de la vida militante de los compañeros. O sea, cayeron ahí porque tenían una vida militante, peleaban por un proyecto. Y esto implica también, a partir de esta concepción de la memoria, construir una narrativa histórica, desde los militantes actuales con respecto a los militantes de esa época, que no son diferentes, las circunstancias son diferentes, pero la militancia siempre es por un proyecto de transformación y de revolución, y una militancia, los compañeros no luchaban por un capitalismo en serio, planes, acuerdos con Chevron, designación de represores como jefe del ejército, leyes antiterroristas, luchaban por el socialismo, por la revolución. Claro, entonces la pregunta que se abre un poco ahora es, de cara al futuro, ¿cómo quedan parados ustedes desde el lugar de militantes y cómo ven ustedes el futuro de estos espacios para la memoria y que terminaron institucionalizándose? Claro, la memoria no está instalada en un espacio físico, nada más. La memoria es la memoria de la práctica concreta de la militancia. Los compañeros están siempre en nuestra propuesta de memoria y los lugares muestran para ejemplificar y para conocer, pero no lo dicen todos los lugares, o sea, sino que hay una explicación que debe ser dada, debe ser discutida, y es una construcción histórica la memoria también, no es patrimonio de nadie, existen otras memorias. Bueno, no existe la memoria a partir de la militancia, o si existe todavía no es suficientemente reconocida. Y en el juicio de ESMA por primera vez se da la posibilidad que al ser tantos casos, 789 casos, muestra en su magnitud, no en su total magnitud porque aparecen muchos casos más, sino que muestran los grupos de caída de cada uno de los sectores donde habían operado los represores, los genocidas. Entonces, esa construcción de grupos muestra claramente que había un sector organizado de nuestro pueblo que estaba peleando por algo. Entonces, pero los cuales hay diputados que hoy votaron a favor que estaban peleando en ese momento. Exactamente, hay usurpadores que votaron las modificaciones al Código Penal en el año 1974, en enero, votaron en contra y tuvieron que renunciar. Y hoy ese diputado vota la ley antiterrorista, que es mucho más grave que esto. En la semana que viene van a votar la ley de criminalización de la protesta. O sea, no les conmueve de que se hayan pagado 173.000 millones de dólares de deuda externa, como dijo la Presidenta, en 6 años, ¿no? O sea, esa deuda fue contraída con la sangre de nuestros compañeros. O sea, era necesaria esa sangre para mostrar el móvil, ¿no? Como Rodolfo Walsh hablaba en su carta cuando denunciaba el móvil económico. Entonces estos grupos económicos son los que gobiernan, los que no han sido tocados todavía, ellos son los responsables ideológicos del golpe de Estado, los que financiaron con los Estados Unidos, financiaron el genocidio. Los militares eran la mano de obra de ese proyecto. Entonces ahora nos encontramos con estos diputados, inclusive hijos de algunos, ¿no? Otros votaron en contra, pero algunos que son hijos de compañeros desaparecidos en ESMA o que nacieron en ESMA, reniegan de la memoria militante, no hablan de la memoria militante de sus padres, de qué hacían, en dónde militaban, por qué luchaban, contra quién peleaban, cómo se organizaban. Entonces, eso está ausente, todavía está ausente.
no es solamente el genocidio en la Argentina, también es el genocidio nazi, ¿no? No se habla de la represión política de cuando asume Hitler al poder, los perseguidos fueron los militantes obreros, fundamentalmente. Liquidaron primero eso, los presos políticos. Después, bueno, se exterminó a otros sectores de las comunidades. Pero lo que se ve es lo otro, lo del genocidio, y se hacen películas, Hollywood se llena de plata, financiada por los mismos grupos que produjeron el genocidio, ¿no? Que lo apoyaron, como la empresa Ford. Y Ford también tiene que ver con la represión acá. Bueno, Carlos, bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, en principio acompañar también y pedir que el campo popular y que las organizaciones de derechos, no solo las organizaciones de derechos humanos, sino que el campo popular apoye estas medidas y esté presente, digamos, como el caso del día de hoy, que se votó en diputados y que lamentablemente, digamos, no dependía de nuestra presión como campo popular, sino que estaba todo decidido, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, gracias. Seguimos en Barricada TV.